bienvenidos a un nuevo episodio de Créditos Finales, un podcast en el que te comparto datos súper interesantes de tus películas, actrices, directoras, guionistas, productoras favoritas. Por si esta es la primera vez que me escuchas, hola, mucho gusto, yo soy Montserrat Urueña, obviamente una no experta en cine, pero sí soy muy intensa, investigo muchísimo y además me gusta hablar un chingo. Igual si te gusta lo que escuchas aquí y quieres saber más de la película, actriz, directora, quien sea de quien haya hablado aquí, entonces te recomiendo seguirme en Instagram, donde me encuentras como @créditospodcast. Además ahí también les aviso cuando sale un episodio nuevo, les dejo encuestas, anuncios, etc. Les repito, @créditospodcast. Y así como les dije en el episodio pasado, este será mi último episodio antes de hacer un break de 4 semanas. Digo, ahorita esto lo puedo tomar como el episodio final de temporada, pero sinceramente no sé si vaya a seguir con eso de temporada 1, temporada 2 y así. Pero bueno, por ahora este es el final de temporada. Y según yo, era obvio que cerraría con la película Anatomie d'une chute. Por cierto, de una vez pido perdón por los nombres franceses que estaré pronunciando, porque evidentemente lo haré mal. Anyway, les digo que según yo era obvio que hablaría de esta película porque hace un par de episodios les comenté que increíblemente en las 96 ediciones que hay de los premios Oscar, 96, repito, esta es la primera vez que en la categoría máxima, o sea, la de mejor película, hay 3 películas que fueron dirigidas por mujeres. La primera vez. Y aunque no me meteré a hablar de los Oscar tal cual, les comentaba que me parecía interesante hacer un análisis de estas 3 películas. En el episodio 14 pueden escuchar el análisis que hice del fenómeno Barbie y su directora Greta Gerwig. En el episodio 37 hablé de la película que nos rompió a todos, Past Lives, la cual fue dirigida y escrita por Celine Song. Y justo la que me faltaba es la de este episodio, Anatomie d'une chute, dirigida y coescrita por Justine Triet. Si me preguntan cuál de esas 3 películas me gustó más, la verdad es que no sabría qué contestarles porque las 3 son muy diferentes entre sí, sus tramas nada que ver, ni el tono que le dan ni nada, pero lo que sí podría decirles es que las 3 me gustaron muchísimo, así mucho, y que son historias que te dejan pensando, entonces vayan y corran a ver las 3 películas. Pero bueno, en este episodio me enfocaré únicamente en Anatomy of a Fall y antes de comenzar debo advertirles 2 cosas. La primera es que será un episodio lleno de spoilers, así que ya saben, si no han visto y no quieren arruinarse la sorpresa, entonces les invito a parar este episodio y regresar después de que la vean. Y mi segunda advertencia es que estaré hablando de muerte, de suicidio, y sé que para algunas personas estos temas pueden resultar muy fuertes, entonces igual les recomiendo parar este episodio y escuchar cualquier otro de los que tengo. Ok, habiendo dicho esto, hablemos de Anatomy of a Fall. Anatomie d'une chute o Anatomía de una caída, como se le conoce en Latinoamérica, o Anatomy of a Fall, que es el nombre internacional, es una película francesa estrenada el año pasado, o sea en 2023, y fue dirigida por Justine Triet, quien junto con su pareja Artu Harari coescribió el guión de esta película. Y la cara de esta historia, o sea, la protagonista, es la actriz alemana Sandra Hüller. Y de hecho, Sandra ya había trabajado anteriormente con Justine en una película del 2019 que se llamó Civil. Es más, incluso Justine escribió el protagónico de Anatomy of a Fall teniendo a Sandra en mente. Literalmente escribió este papel para ella. Tanto así que en la película también se llama Sandra. Antes de empezar a darles detalles de Anatomía de una caída, quiero poner sobre la mesa que esta es la 4ª película que Justine dirige y en todas ha tenido mujeres fuertes como protagonistas. Y digo, por lo poco que sé de estas otras 3 películas, la verdad es que me dieron muchísimas ganas de verlas y ya vi que hay algunas en Movie, entonces igual en uno de estos días me aviento alguna de ellas. Y otro detalle es que antes de empezar a dirigir películas, Justine realizó 2 documentales. Les cuento todo esto porque, híjole, la manera en la que está hecha toda la película, hablando ya de Anatomía de una caída, neta te hace preguntarte si esto pasó en realidad. O sea, te preguntas si la película está basada en hechos reales. ¿De qué va esta historia? Todo inicia a raíz de una muerte, que es esta que vemos en el póster. Este cuerpo inerte sobre la nieve es el de Samuel, el esposo de Sandra. Y aquí la pregunta en cuestión es, ¿esta muerte fue un accidente, fue un suicidio o un asesinato? Y es que la situación sí es muy curiosa, por así decirlo.
Para aquellas personas que no han visto la película, ahí les va un contexto rápido de la vida de esta familia. Sandra, quien es alemana, está casada con Samuel, quien es francés, y ambos son escritores. Tienen ya un matrimonio de años y también un hijo, Daniel, quien tiene 10 años. Y dato importantísimo, Daniel tiene una discapacidad visual. No es 100% ciego, pero digamos que no ve muy bien. E incluso tiene un perro que de cierta manera le sirve como guía. Ok. Esta familia de 4, o sea, madre, padre, hijo y perrito, viven en los Alpes franceses, en una cabaña increíble en medio de la nada. O sea, literal no se ve otra casa o cabaña cerca, se ve por ahí alguna como bodeguita o así, pero así como que algo habitado, no. El por qué la muerte de Samuel resulta rara desde un inicio es porque al momento en que ocurre este suceso, solo estaban Sandra y Samuel en la casa, porque Daniel había sacado a Snoop a pasear. Cuando ambos regresan a casa es cuando el niño ve el cuerpo de su padre lleno de sangre sobre la nieve. Y creo que todos sabemos que en este tipo de situaciones la pareja es siempre la persona sospechosa número 1, siempre, siempre. Por cierto, creo que en los últimos 3, 4 episodios, no se los he recordado, pero me encanta el true crime. O sea, soy de esas personas que gustan de estar lavando los trastes o trabajando mientras escucho podcasts de asesinatos. Entonces, cuando vi que esta película trataba justo de eso, no jodan, me brillaron los ojos. Y encima, la película está hecha de cierta manera que te hace sentir parte del jurado. Eso me gustó muchísimo. Y así como las personas que ven Grey's Anatomy ya son médicos sin títulos, yo ya me creo perito criminalista con años de experiencia. Y debo decir que esta película me confundió. Y hablo en el buen sentido porque obviamente ese es su fin. Les explico. El nombre anatomía de una caída, porque esa es la traducción literal del nombre en francés, tiene 2 significados. Uno literal y el otro simbólico. El primero es, obvio, analizar cómo sucedió esta caída. Digo, no lo especifiqué, pero lo único de lo que estamos seguros es que la muerte de Samuel es el resultado de una caída. No sabemos si esta caída fue intencional o un accidente, solo sabemos que así fue como murió. Y el segundo significado es el que hace alusión a cómo una relación se derrumba. Y esto lo vemos una vez que el sistema judicial inicia un proceso contra Sandra y la acusa de haber matado a su marido. Entonces, a lo largo de todo este juicio en el que tanto la parte acusadora como Sandra y su defensa empiezan a exponernos la vida de pareja que tenía este matrimonio y nos damos cuenta que pues era una relación muy quebrada, muy inestable, conflictiva, por lo que el nombre anatomía de una caída significa también este desgaste físico y emocional que tiene un matrimonio. La idea de esta historia se les ocurrió a Justine y a Arthur, su pareja, en pleno 2020, cuando estaban encerrados en casa. O sea, unos hicieron pan de plátano, otros dalgona coffee, y esta pareja escribió una película. Empezaron a idear esta historia porque, dado las circunstancias de la pandemia, se imaginaron las discusiones que tendría una pareja estando encerrada. Justine cuenta que empezaron a divagar y así, y el resultado les iba gustando, pero había algo que como que no terminaba de hacerles un clic, algo que les hiciera decir, wow, sí, tenemos algo bueno, hasta que se les ocurrió cambiar los roles de esta pareja. Y ahí fue cuando supieron que tenían algo sustancioso. Justine y Arthur crearon a Sandra Boita, una mujer en sus 40 años que se gana la vida siendo escritora. Para este punto es una escritora conocida y ya ha publicado varios libros. Y por otra parte está Samuel Maleski, un hombre igual en sus 40 cuya vida es educar a su hijo y arreglar la casa. Tareas que le consumen tanto tiempo que, a pesar de que también es escritor, no ha publicado ni un libro. ¿Ven? Con esto me refiero a que los roles son diferentes a lo que vemos normalmente. Y si bien la historia no está situada en tiempos de pandemia, en que no podías salir de tu casa y así, lo que hicieron para dar esta sensación de este enclaustramiento es el hecho de que viven apartados de la sociedad y que ni vecinos tienen. Sandra lo dice al inicio de la película: yo no salgo de mi casa y casi nadie viene. Obviamente me alegro cuando viene alguien de visita. Y teniendo esto como base, Justine y Arthur empezaron a desarrollar una historia en el que, más que juzgarse a una persona y tratar de discernir si cometió o no un asesinato, se está juzgando a una mujer que no entra en el estereotipo de lo que la sociedad considera como buena mujer. Comillas al aire, evidentemente.
Sandra Boynton es una mujer con talento, reconocida en su profesión, exitosa, que no le dedique tiempo a su hijo, sino que le dedica menos tiempo que del que le dedica a su marido. Es también una mujer culta que vive su sexualidad de manera libre, no es simpática y con esto me refiero a que no es este tipo de personaje que sonríe, que pone ojos de Bambi, que viste de colores claros, que se peina bonito, o sea, no, nada de eso. No es una mujer que llora desconsoladamente, sus palabras son firmes. Güey, o sea, ¿cómo una mujer con estas características puede ser considerada una buena mujer? Y peor aún, ¿cómo puede ser una buena madre? Daniel, o sea, el hijo, interpretado maravillosamente por Milo Machado Branner, es un personaje súper clave en todo el proceso. Les comentaba al inicio que cuando ocurre la muerte de su padre, Daniel tiene 10 años, o sea, es un niño. Total, un año después inicia el juicio y a Daniel le es permitido asistir, además de que pues claramente lo llaman a testificar. Y aunque en algún punto la jueza, porque es mujer por cierto, quiso evitar que Daniel continuara asistiendo al juicio porque obviamente tenían que ser muy gráficos, explícitos y exponer evidencias pues que no eran adecuadas para un niño, y menos cuando estas evidencias son relacionadas a tu madre y padre, al final la jueza decide permitir que Daniel estuviese presente porque él le dice, bueno, pues es que aunque me prohíban asistir, de todos modos yo me voy a enterar de lo que pase, porque la noticia estará en internet, en los noticieros, obviamente sabré todo lo que pasa aquí. Y la neta es que este escuincle es súper maduro. Neta saca unas frases que a una como adulto sí la dejan pensando y dices, claro, tienes un muy buen punto. Hace unos minutos les comentaba que uno se siente parte del jurado, pero la realidad es que también nos sentimos Daniel, porque junto con él vamos descubriendo todas estas deficiencias que tenía el matrimonio y estamos igual de confundidos que él. Además, empatizas muchísimo con él porque qué fuerte tener 11 años y enterarte de que estos padres con los que vives no son lo que parecían y que hay un chingo de cosas que él ni se imaginaba que estaban pasando. Y pues al estar hablando de un juicio donde son dos bandos tratando de ganar, es obvio que los argumentos que dan ambas partes son argumentos sólidos y ahí es donde uno duda cañón de lo que pasó. Creo que puede ser fácil elegir un bando al inicio, pero conforme uno va escuchando a los testigos y a la defensa y a la parte acusadora y todo, pues creo que sí te hace dudar de lo que pudo haber pasado. Igual, como les decía, se nota que Justine tiene experiencia haciendo documentales porque la película parece uno. Y obvio que esta mujer se asesoró con abogados penalistas y con expertos en discapacidad visual para garantizar que lo que se ve en pantalla es algo súper apegado a la realidad. En uno de los episodios que escuché hicieron una reflexión que me pareció muy acertada y es este simbolismo de que la justicia es ciega. Creo que todos ubicamos este símbolo de la justicia, que es una mujer con una venda en los ojos y que en una mano tiene una balanza y en la otra una espada. El significado de esta figura es que la justicia no distingue entre las personas, sino que se aplica de manera equitativa. Y recordemos que Daniel tiene un grado avanzado de ceguera. Puede ver, sí, o sea, de hecho casi que podría llevar una vida de manera autónoma, pero el grado de ceguera que tiene lo priva de ver claramente muchas cosas. Y si ya vieron la película, recordarán que gracias a un testimonio de Daniel, su madre es declarada inocente. O sea, él es la justicia. Y híjole, yo aquí tengo muchas dudas, muchos sentimientos encontrados. Desde mi punto de vista, durante la mayor parte de la película, yo no dudé de la inocencia de Sandra. O sea, sí hubo como que unas 2, 3 partes, pero en su mayoría puedo decir que yo estaba de parte de Sandra. Siento que esto es porque yo soy más analítica que emocional y casi al inicio del juicio una experta en no sé qué presenta que es científicamente imposible que alguien, o sea, no precisamente Sandra, sino simplemente alguien, hubiese golpeado a Samuel en la cabeza y que después lo hubiese aventado por el balcón. O sea, humanamente eso es imposible. Entonces yo me quedé con ese dato y por mucho que después de eso empezaron a exponer la relación tormentosa de esta pareja, para mí esos argumentos emocionales, por así decirlo, no eran tan fuertes como el hecho científico. Pero hubo actitudes, ya al final de la película, actitudes de Sandra y sobre todo de Daniel, el hijo, que me hicieron dudar un chingo. O sea, lo que yo no dudé en las 2 horas con 15 minutos de la película, lo dudé en los últimos 15 minutos. Y ya sé que les spoilé ya casi toda la película, pero aquí viene el mayor spoiler. La segunda vez que Daniel testifica, que es la última persona en testificar, por cierto, lo hace un lunes.
Y el viernes anterior él se acerca a la jueza y le pide permiso para volver a testificar porque resulta que se acordó de algo. Y lo que yo vi es que en esos momentos son los únicos en los que se siente una tensión súper fuerte entre Daniel y su madre. Porque, o sea, Sandra se da cuenta de que su hijo se acercó a hablar con la jueza, a pesar de que lo hicieron en la privacidad de su oficina y así, pero obvio Daniel le había dicho algo. Entonces, mientras Sandra sigue en el estrado, le echa miradas de curiosidad a su hijo y él no le puede sostener la mirada. O sea, evita tener contacto con ella. Y cuando termina la sesión de ese día y la jueza da el anuncio de que Daniel solicitó testificar nuevamente, yo siento que esa es la primera vez en la que Sandra tiene miedo. Las personas que ya vieron la película, por favor, díganme si también sintieron lo mismo. Y es que en estos últimos 15 minutos yo relacioné mucho esta situación con el caso de John Bennett. Para los que no conocen este caso, es el de una niña de 6 años que en 1996 fue encontrada muerta en su casa. La versión que los padres dieron fue que ellos estaban en una fiesta, vuelven a la casa de madrugada y su hija pequeña está desaparecida. Llaman al 911, llega la policía, empiezan a inspeccionar la casa y encuentran el cuerpo de la niña en el sótano. Aparentemente John Bennett había muerto a causa de un golpe en la cabeza. Un golpe totalmente deliberado, porque esa muerte no fue un accidente, ¿eh? Hasta la fecha sigue siendo un caso frío, y eso que les digo ya ocurrió hace casi 30 años, y los padres mantuvieron siempre esa versión. Lo curioso aquí es que hace un par de años un grupo nuevo de investigadores reabrió el caso y determinaron que ese golpe que mató a la niña solo pudo haber sido recibido por un cuerpo pequeño, o sea, no el de un adulto. Esto lo dedujeron por la fuerza del golpe, la dirección que tenía y todos estos datos que peritos criminalistas como yo sabemos, ¿no? Y pues resulta que estas características coincidían totalmente con Burke, el hermano de John Bennett, quien al momento de los hechos tenía 9 años. La teoría más fuerte sobre este caso es que todo el tiempo los padres supieron la verdad, porque incluso en esa llamada al 911 se escuchan diálogos entre la familia que son pues muy sospechosos. Entonces, lo que la mayoría de las personas creemos, porque me incluyo, es que los padres pensaron, ya perdimos a nuestra hija, no queremos perder también a nuestro hijo. Y bajo ese pensamiento hicieron todo lo posible por encubrir a Burke. ¿Ven por qué pensé en este caso mientras veía Anatomía de una caída? Esas últimas actitudes de Daniel me hicieron pensar que él también se dijo, pues ya perdí a mi padre, no quiero perder también a mi madre. Y luego llega nuevamente al estrado, da este segundo testimonio y para hacer una película con tintes documentales, como ya lo he venido diciendo, me parece raro que estos flashbacks en los que Samuel le está dando un speech a su hijo, la voz que sale del cuerpo de Samuel no es la suya, sino la de su hijo. Entonces, a mí esto me hizo pensar que esas palabras nunca salieron de Samuel, sino que salieron de su hijo. Insisto, las personas que ya vieron la película, díganme qué piensan ustedes, porque este final es muy ambiguo. Es tan ambiguo que Sandra Hüller, o sea, la actriz, varias veces le preguntó a Justine y a Arthur si su personaje era culpable o no, y ellos nunca le dijeron sí lo es, o no lo es. Ya para terminar, quiero compartir con ustedes una teoría que vi en un video y que me hizo muchísimo sentido y está relacionada con el soundtrack. No olvidemos que el soundtrack de cualquier película es prácticamente otro personaje y que lo que escuchamos en la música es tan importante como las acciones que vemos y los diálogos que dicen. En Anatomía de una caída, la música proviene de una pieza que Daniel está ensayando en el piano. Por cierto, aquí dejaré de lado la canción P.I.M.P. de 50 Cent, que la selección de esa canción también dice mucho, pero bueno. Poco después de la muerte de su padre, Daniel empieza a practicar esta canción. Como es normal, al inicio toca de una manera insegura, apenas aprendiendo cómo es el ritmo, las notas y todo esto en la línea temporal coincide con las primeras investigaciones del caso. Conforme pasa el tiempo y el juicio empieza, Daniel evidentemente ya ha practicado más esta pieza y las notas ya no son inseguras, sino que ya toca de una manera más confiada. Y esta melodía a mí me suena mucho a que es algo que yo escucharía en una persecución, o sea, pero una persecución como hasta cómica, casi. O sea, claramente me puedo imaginar a alguien haciendo una fechoría y huyendo de esta, y a otra persona siguiéndole la pista. Algo así como la Pantera Rosa y el detective que siempre está atrás de él, para que me entiendan. Pero entre este momento en el que él empieza a ensayar al punto en el que ya la interpreta de forma segura, hay una situación que mencionan en este video.
Daniel está ensayando esta pieza, aún en la parte de que la está aprendiendo, y en eso llega Sandra. Entonces el niño deja de tocar, ella se sienta a su lado y Sandra empieza a tocar una pieza diferente. Esta pieza es una 4 manos, entonces a las pocas notas Daniel se le une e interpretan juntos esta melodía, pero solo pueden tocar un par de compases porque Daniel se levanta y se va. El fin de semana anterior al segundo testimonio de Daniel, y por segunda ocasión escuchamos nuevamente esta pieza que tocó en compañía de su madre, solo que ahora Daniel la está tocando solo, no tiene este acompañamiento al lado y claramente está pensando cosas. Este análisis me explotó la cabeza porque ahora me hace más sentido que Sandra sí sea culpable. Y más triste aún, que su hijo de 11 años lo sepa y que haya decidido encubrirla. No, o sea, qué impresión. Neta, qué película tan buena. Y ahora sí, por último, quiero compartirles una frase que dijo Justine y que me parece súper importante. Durante mucho tiempo, cuando veía películas, yo me identificaba con el niño, con el papel masculino, y esto se debe a la falta de papeles femeninos fuertes. Necesitamos historias hechas por mujeres, dirigidas por mujeres y juzgadas por mujeres. ¡Cuánta verdad! Y ya sé que parece que ya les he dado todos los detalles de la película, pero en verdad eso sería imposible. Hay muchísimas cosas que no dije y que son importantes. Así que por favor vayan a ver Anatomía de una caída ya. En algunas ciudades aún la encuentran en el cine, pero de no ser así saben que pueden recurrir a medios alternativos. Como siempre, muchísimas gracias por llegar al final de este episodio y al final de esta primera temporada. Por favor, díganme cuál es la teoría que ustedes tienen. O sea, ¿creen que fue accidente, suicidio, homicidio? Igual si, así como yo, creen que Sandra fue la asesina, me gustaría muchísimo que me compartan la razón por la que lo creen. Porque yo tengo la teoría de que un hombre que vea esta película también puede coincidir en que Sandra es la culpable, pero yo siento que las razones por las que un hombre lo creería serían razones muy diferentes a las que las mujeres tenemos. Pero bueno, les invito a que me hagan llegar sus comentarios, sus opiniones de esta película, sus teorías y también de los demás episodios que tengo a mi cuenta de Instagram, la cual es @creditospodcast, donde también les invito a que me hagan recomendaciones de películas, personajes, directoras, guionistas que les gustaría que analice por acá. Les repito, @creditospodcast. No olviden que me tomaré un break de 4 semanas. En Instagram sí estaré presente, pero el siguiente episodio nuevo será hasta el martes 9 de abril. Así que descansen de mi voz un mes o por el contrario, aprovechen para ponerse al corriente con los episodios que tengan pendientes. Vean las películas que les he recomendado y marquen en su calendario el 9 de abril. O más fácil, denle seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando y si activan la campanita les llegará una notificación cuando un episodio nuevo esté publicado. Si encuentran interesantes estos episodios, les invito a que me apoyen compartiéndolo en sus redes sociales y recomendándolo a todos sus conocidos y a las personas que también puedan interesarles estos temas. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme durante ya casi un año. En verdad, muchísimas gracias. Y me escuchan en un mes con otro episodio de Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron Justine Triet, la tercera mujer con palma de oro de elmundo.es. Quería crear una película que representara el deterioro de la relación de una pareja, revela Justine Triet de Anatomía de una caída de El Universo, y los videos Descifrando Anatomía de una caída, la música como clave de Noki, y Anatomía de una caída, En búsqueda de la justicia y la verdad, análisis de Dime Más. Si dije un dato erróneo, vayan a reclamarla a mis fuentes, no a mí. Bye.